A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? Pero no con una máquina futurista, no, sino simplemente abriendo un libro. Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descubrir cómo un manuscrito de hace casi 800 años es en realidad una ventana a un mundo que ya no existe, el del califato abasí del siglo XIII. Bien, hagamos el ejercicio. ¿Cómo nos podemos imaginar de verdad cómo eran las calles de Bagdad hace tantísimo tiempo? O sea, ¿qué sonidos se oían? ¿Qué colores se veían? ¿Qué tipo de gente paseaba por allí? Uf, parece una tarea casi imposible, ¿verdad? Pues resulta que sí podemos verlo. Y vaya si podemos. Gracias a un artista extraordinario y a su obra, tenemos imágenes como esta. Una respuesta visual directa a ese misterio que planteábamos. Y ojo que esta no es una suposición ni una recreación moderna, es un testimonio de la época. Y esa ventana al pasado, esa respuesta visual, viene de un sitio muy concreto. Aquí es donde empieza nuestra pequeña investigación. La prueba clave es un manuscrito alucinante conocido como las Mahamats de Al-Hariri, que fue ilustrado por un auténtico genio, que nos dejó el retrato más vivo y detallado de su tiempo. Claro, para entender bien estas ilustraciones, primero hay que saber de qué va el libro, ¿no? Pues las Mahamats son una colección de 50 cuentos, muy ingeniosos, sobre las aventuras de un viajero muy astuto. Eran un exitazo literario en su momento, pero un artista decidió que no bastaba con leer las historias, había que verlas. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Yahya ibn Mahmud al-Wasiti. La clave para entender su trabajo, y esto es súper importante, es no pensar en él como un simple ilustrador. No, hay que pensar en él como algo mucho más moderno, un director de cine. De hecho, las fuentes lo describen así, como el primer documentalista visual de su tiempo. Su objetivo no era solo poner un dibujito al lado del texto, que va. Su misión era capturar la realidad, documentar la vida que bullía a su alrededor y plasmarla para siempre en la página. Hay una cita de una de las fuentes que lo clava, lo resume a la perfección. Dicen que Al-Wasiti convirtió estas historias en una especie de cinta cinematográfica, una secuencia de escenas que nos meten de lleno en el corazón de una calle cualquiera de la época abasí. Y mirad, aquí se ve perfectamente cómo lo hacía. A la izquierda, el texto, que puede ser denso, complejo, y a la derecha, la interpretación de Al-Wasiti. Una escena llena de acción, de emoción, de movimiento. Hizo que la historia fuera visible, no solo algo que se lee, le dio vida. Venga, pues ahora que ya conocemos al director y su método, vamos a empezar nuestro recorrido virtual por su película. Lo primero en lo que nos vamos a fijar es en el escenario que construyó, porque sus ilustraciones son una fuente de información arquitectónica increíblemente precisa. Nuestra primera parada, una biblioteca pública en Bagdad. Y no una cualquiera, estamos hablando del centro intelectual del mundo en aquel momento. Lo que es fascinante aquí es cómo documenta esa cultura del conocimiento. Fijaos en los libros, perfectamente ordenados en esos nichos. Es una instantánea de la vida intelectual tan vibrante que tenía la ciudad. Y de un centro de saber pasamos a uno de fe, una mezquita. El nivel de detalle aquí es que es asombroso. La estructura del mimbar, que es el púlpito, la forma en la que se sienta la gente para escuchar, todo nos da una idea súper clara de cómo era la vida religiosa y social de la comunidad. Y de los espacios públicos nos colamos en uno privado. Esto es el interior de una casa. Vemos los arcos, los textiles que la decoran, la estructura. Al-Wasiti no se dejó ni un detalle. Nos enseña cómo era la vida tanto en la calle como dentro de las casas. Una pasada. Ya hemos visto los escenarios, los decorados. Ahora toca conocer a los actores. Porque claro, Al-Wasiti no solo pintó edificios, pintó a toda una sociedad, desde lo más alto, la élite gobernante, hasta la gente más humilde de la calle. Empecemos por arriba del todo, por la cima de la pirámide social. Así es como se representaba el poder, el trono, la lanza como símbolo de autoridad, esa postura imponente. Todo aquí nos grita poder, nos muestra sin filtros la imagen de la clase dominante. Pero, y aquí viene lo que es realmente fascinante de Al-Wasiti, es que le dedicó exactamente el mismo nivel de detalle al otro extremo del espectro social. Aquí vemos a la gente corriente, al pueblo, sus gestos, cómo se agrupan, su ropa, todo captura la esencia pura de la vida diaria en la calle. O sea que el punto clave es este. Sus ilustraciones son un censo visual de la sociedad. Por un lado, la élite, gobernantes, jueces, eruditos. Por el otro, la gente común, comerciantes, mendigos, ciudadanos de a qué. Al-Wasiti los pintó a todos, dándonos el tejido social completo de la época. Bueno, hemos visto los escenarios y a los actores.
Llegamos ya a la conclusión de nuestro análisis, y creo que a estas alturas queda bastante claro que el trabajo de Al Wasiti va mucho más allá del arte. Es algo mucho más valioso y profundo. Y este es el veredicto final que nos dan las fuentes. Su obra no es simplemente un libro ilustrado, no. Es un documento histórico, arqueológico y artístico. Es sin duda nuestra máquina del tiempo más fiable para viajar a ese momento y a ese lugar concretos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta flotando en el aire. Si un simple libro de cuentos pudo convertirse en una crónica visual tan increíblemente rica, ¿qué otras historias, qué otros mundos estarán ahí, esperando a que los descubramos, escondidos a plena vista en el arte del pasado?